Buenos días a todas y a todos. Gracias una vez más por asistir a esta jornada que hemos organizado en Adegi con la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social. Esta jornada, el objetivo es dar a conocer el nuevo proyecto CRETA, que en estos momentos se está tramitando, está en fase de trámite parlamentario. Bueno, este nuevo proyecto CRETA, sabéis que lo que va a suponer es un cambio muy importante en la gestión de la liquidación de las cuotas a la Seguridad Social, porque vamos a pasar del sistema tradicional que tenemos hasta ahora de autoliquidación a un nuevo sistema en el cual va a haber una liquidación. El sistema se llama realmente liquidación directa de cuotas a la Seguridad Social, y lo que va a suponer es una facturación individualizada por parte de la Seguridad Social. Para tratar de todo este tema, para que conozcáis un poco las fases en las cuales se va a trabajar este proyecto y cuáles son los aspectos más importantes en los que vais a tener que tener especial hincapié, pues para eso contamos con la presencia y la colaboración de Juan Mari Marco Espinosa, que es el subdirector provincial de gestión recaudatoria de la Seguridad Social, al que agradecemos que haya venido aquí para podernos explicar de primera mano pues todos los aspectos más importantes. Esta es la segunda jornada que organizamos, porque realmente el interés suscitado por este nuevo sistema pues nos ha obligado a organizar esta segunda jornada. Antes de que le ceda la palabra a Juan Mari, quería también otro tema recordaros desde Adegi. Ya os hemos informado también en alguna otra ocasión, pero desde la propia Tesorería nos lo están recordando. Sabéis que en diciembre del año pasado salió un Real Decreto que ha supuesto también un cambio importante en cuanto a la cotización a la Seguridad Social. Por una parte, porque cambia la manera de componer la base de cotización, porque nos obliga a cotizar por conceptos que hasta ahora estaban exentos de cotización, y por otra parte, porque establece la obligación de informar todos los meses a la Seguridad Social sobre todos los conceptos que se están abonando a los trabajadores, conceptos incluidos o no incluidos en la base de cotización. Os lo recordamos porque, como os digo, desde la Seguridad Social nos han transmitido que pues o por desconocimiento o por todos los cambios que se están produciendo no queda claro si esta obligación de información es exclusivamente con respecto a los conceptos cotizables, pero no a los otros. Pero os volvemos a insistir, desde el 22 de diciembre, porque en este caso no ha habido aplazamientos, desde el 22 de diciembre la obligación de informar sobre todos los conceptos que se estén abonando a los trabajadores, cotizables o no, tiene ese carácter obligatorio, y os lo decimos y insistimos porque pues a partir de enero puede haber inspecciones que pueden derivarse como consecuencia de ellos pues unas actas de infracción, o sea, simplemente para recordaros. Por otra parte, nuestro servicio de prevención de riesgos tenemos las puertas de emergencia. Sabéis que están por una parte por donde habéis entrado, y luego también aquí a mano derecha también tenemos otra salida de emergencia. Las diapositivas sobre las que van a servir de soporte para esta jornada, como hacemos en otras ocasiones, para que pues la atención esté un poco más concentrada en lo que nos vaya a ir contando Juan Mari, os las enviaremos. En cuanto vayáis a casa vais a tener estas diapositivas en vuestra empresa. A la finalización también de la intervención de Juan Mari tendremos un coloquio. Y ya sin más, pues os dejo con Juan Mari Marcos. Pues muy bien. Yo evidentemente agradezco a Adegi la oportunidad de poder comunicar esta información, porque una de las cosas que evidentemente notamos es que hay cosas, por ejemplo este tema del CRA, son normas que o bien se han impuesto ya o bien van a aparecer, y por un motivo o por otro pues nos llevamos la desagradable sorpresa de que para algunos son todavía cosas desconocidas. Del dato que nos daba ahora Gemma, pues por ejemplo os digo que en octubre, con datos de octubre, pues había 1.700 empresas que no habían mandado el fichero CRA. Examinando un poco los motivos, es decir, ya entra uno a analizar el motivo y a preguntarle el motivo, y nos encontramos con motivos de todo tipo.
para algunos desde luego era un tema totalmente desconocido. Y profundizas un poco más en por qué es desconocido y claro, te encuentras con lo que ya conocemos. Pero tú desconocías no habías oído nunca hablar del tema, pues no. Claro, es que yo llevo aquí 4 meses. Ah, vale, y la persona anterior, no, la persona anterior ya no trabaja aquí. Bueno, pues vale, pues de acuerdo. O pues, es decir, la movilidad desde luego influye en todas estas cosas, evidentemente, pero claro, hablar de movilidad ya cuando la norma ya lleva casi un año y que hay cosas que evidentemente tienen suficiente trascendencia como para que no queden al albur de la persona, es decir, alguien más tiene que enterarse del tema, ¿no? Para luego evidentemente intentar llevarlo a la práctica. En otros casos, pues se debe exclusivamente a malas interpretaciones, como ha dicho, es decir, pero es que yo creía que esto solamente afectaba a no sé qué concepto que nosotros no pagamos. No, esto afecta a todo el salario del trabajador, es decir, hay que mandar evidentemente información de ese salario que se paga al trabajador, desglosado evidentemente por una serie de conceptos y demás. Otras veces se debe a que, bueno, conceptualmente tampoco se ha tenido muy claro el tema. No, es que nosotros lo mandamos los 4 primeros meses, pero luego ya, en fin, como digo, la casuística es distinta, pero lo que sí es cierto es eso, que ya llevamos un año, el tema seguramente la propia inspección nos va a decir, a ver, quiénes están cumpliendo o no cumpliendo, como de todo eso salen listas, evidentemente, pues luego ellos, pues la actuación que puedan hacer es desagradable para todos. Bueno, centrándonos en el tema que nos ocupa hoy, vamos a hablar un poco del proyecto CRETA, que ya no se llama proyecto CRETA, se llama Sistema de Liquidación Directa. Es decir, efectivamente se empezó hablando de lo que es el proyecto CRETA, pero a mediados de este año se vio que esto de proyecto CRETA pues no dice mucho y se cambió la denominación por Sistema de Liquidación Directa, que parece que como que dice un poco más de qué va el tema. Entonces toda la propaganda ya que se puede hacer institucional y demás va a ir ya como sistema de liquidación directa, aunque evidentemente todavía por ahí, y a mí mismo se me escapará muchas veces el tema del CRETA. Por otra parte, así de manera introductoria, lo que os quiero decir es que yo lo que pretendo es que salgamos todos con unas ideas claras sobre lo que es el proyecto. No vamos a profundizar, digamos, en los aspectos técnicos, porque evidentemente la charla no da para más. No creo que incluso que tengáis que tomar notas, sino notas de las cosas, porque yo creo que están bastante resumidas en la exposición. En la exposición digo en las diapositivas. Y evidentemente luego si hubiese alguna cosa técnica y demás, pues bueno, o bien nos cogemos la dirección y demás y ya lo aclararemos en otro momento, pero insisto, mi idea es eso, que os hagáis todos con unas ideas claras de lo que es este proyecto y incluso lo que pretendo es romper malos entendidos, porque a veces las cosas me han dicho que parece que tal, parece que cual, bueno, vamos a romper malos entendidos y vamos a intentar aclarar el tema. Sistema de liquidación directa o sistema CRETA. En primer lugar, yo creo que la pregunta que más nos preocupa a todos. ¿Y esto para cuándo? Porque esto es un poco como la fábula de que viene el lobo. Claro, ya venimos diciendo que viene el lobo pues desde hace año y medio. Pero claro, como el lobo no acaba de verse, pues todos nos confiamos. Bueno, pues parece que el lobo ya se le empiezan a ver las orejas y más que las orejas. El tema ya está, digamos, muy avanzado. El tema está en trámite parlamentario, pero se nos ha asegurado que la norma aparecerá en el Boletín Oficial del Estado en diciembre. ¿Por qué necesitamos una norma para sustentar este tema? Bueno, pues porque el sistema de liquidación directa tiene unas implicaciones que evidentemente afectan a temas de cotización y a temas de afiliación, y evidentemente si no hay un soporte normativo,
pues esto no puede echar a andar. De hecho, el motivo por el cual esto no ha empezado a funcionar antes, en parte se debe a este asunto. Es decir, hay que modificar artículos de la Ley General de la Seguridad Social para que, como digo, este sistema empiece a andar. Si no, carecería del soporte normativo necesario. De todas maneras, con el sistema de liquidación directa ya la Tesorería viene trabajando pues 4 o 5 años fácil, prácticamente desde que nació el sistema Red Directo, que algunos ya lo conoceréis. Pues prácticamente a partir de ese momento ya se estaban pergeñando las líneas principales de lo que iba a ser el sistema de liquidación directa. Pero de una manera mucho más concreta, en octubre del 2013 la Tesorería empezó a experimentar este sistema con grandes empresas. Pues empezó a trabajar con Mercadona, se empezó a trabajar con el Corte Inglés, empezó a trabajar con el BBVA. Es decir, se empezaron a hacer prácticas con empresas grandes, sobre todo para ver si nuestros sistemas informáticos iban a soportar volúmenes grandes de información. Son empresas que a lo mejor tienen, pues el Corte Inglés pues tiene 20.000 trabajadores, Mercadona tiene... Entonces, claro, la Tesorería quería experimentar si efectivamente, como digo, los sistemas informáticos nuestros iban a tener una avalancha de datos, pues podían soportar esto. Las pruebas resultaron positivas y ya en febrero de este año esas pruebas se abrieron a un número de empresas, un número limitado de empresas, pero ya a nivel provincial. Es decir, todas las provincias escogimos una serie de empresas a nivel provincial y se empezó a trabajar con estas empresas en lo que conocemos como el sistema CRETA Beta. Esta experimentación continúa todavía con estas empresas, es decir, estas empresas están mandando los seguros sociales con efectos reales por el sistema red tradicional, pero a su vez se han prestado a experimentar este sistema nuevo. En noviembre, concretamente es decir, este mes, hemos iniciado también ya otra fase para experimentar con otra serie de empresas lo que va a ser el sistema de liquidación directa definitivo. Es decir, en este sistema beta anterior que os comentaba, todavía estaban los rasgos generales de lo que iba a ser el sistema, pero faltaban cosas. Bueno, pues ahora en noviembre hemos empezado a experimentar el sistema de liquidación directa, ya lo que va a ser definitivo, con otra serie de empresas, para ya ir perfilando un poco distintos detalles que todavía estaban un poco en el aire con la versión beta. Entonces, la idea, como os digo, es que salga publicado el tema en diciembre y a partir de enero se empiecen a mandar ya las primeras obligatoriedades. Aquí vamos a hacer unas matizaciones para diferenciar un poco cómo se va a establecer la obligatoriedad en este sistema de liquidación directa y cómo se estableció en el sistema red. Muchos de vosotros os recordaréis todavía cómo se estableció la obligatoriedad en el sistema red. En el sistema red se empezó a establecer la obligatoriedad empezando por empresas de volumen considerable de trabajadores. Se fue bajando el listón poco a poco, se fue obligando a empresas que tenían bonificaciones, etcétera, etcétera. Es decir, se adoptó un criterio, digamos, de volumen de trabajadores más que otra cosa para establecer la obligatoriedad. Y por otra parte, la obligatoriedad se estableció empresa por empresa. Es decir, usted empresa queda obligada al sistema red con todos sus códigos y así sucesivamente. Bien, en el sistema de liquidación directa va a haber dos cambios fundamentales respecto a lo que he comentado. Uno, la obligatoriedad se va a establecer por autorizado red, no por empresa. Me explico. Cuando la empresa es la propia autorizada red, evidentemente
no va a haber ninguna diferencia, porque si es la propia empresa, el propio autorizado red, no hay ninguna diferencia. O te toca o no te toca. Pero cuando el autorizado red, estamos hablando de profesionales, estamos hablando de graduados sociales, estamos hablando de asesorías, estamos hablando de gestorías. Cuando el autorizado es alguien que gestiona distintos códigos de cuenta, pues evidentemente esos códigos de cuenta, cada uno tiene unas características, lógicamente. Pues una empresa de esas que gestiona tendrá 40 trabajadores, otra 50, otra un trabajador y otra los que sean. Una vez que se obligue al autorizado red, ese autorizado red queda obligado respecto a todos sus códigos de cuenta. Entonces, vemos la diferencia clara con el sistema anterior. Antes la obligatoriedad iba código por código de cuenta. Ahora no. La obligatoriedad va a funcionar desde un punto de vista de autorizado red. Y ese autorizado red va a quedar obligado con todos sus códigos de cuenta. La propagación, digamos, la extensión del sistema red a todos los códigos de cuenta duró años. Y yo no recuerdo exactamente, pero más de 4 años sí. Es decir, la extensión de la autorización, de la obligatoriedad del red a todos los códigos de cuenta se hizo, digamos, lentamente. La intención ahora es hacerlo con bastante más rapidez. Es decir, a lo mejor estamos hablando de que en 2 años y pico se haya extendido el sistema de liquidación directa ya a todas las empresas del régimen general. O sea que en ese sentido también se va a diferenciar la obligatoriedad del sistema red a lo que es el sistema de liquidación directa. Aquí quiero hacer una salvedad. Los autorizados que están trabajando por el sistema del red directo, que como sabéis son las empresas pequeñas, empresas o autorizados que tienen empresas pequeñas de 15 o menos trabajadores, estos autorizados en este momento al red directo van a empezar a trabajar con el sistema de liquidación directa en real ya a partir de febrero. Es decir, estos son, por así decirlo, los primeros que van a trabajar con el sistema nuevo. Lo que ocurre es que para ellos no va a ser la cosa como... Es decir, a lo mejor algunos ni se dan cuenta de que están trabajando con el nuevo sistema. Únicamente van a notar ciertos cambios, ciertos servicios que se les van a abrir, que ahora no tienen, pero lo que es el núcleo fundamental de su trabajo prácticamente va a ser el mismo. Entonces, a lo mejor ni se dan cuenta, se van a dar cuenta porque en enero van a recibir una comunicación diciendo usted a partir de febrero ya empieza a trabajar con el nuevo sistema, pero digamos que a efectos prácticos casi ni lo van a notar. Pero, insisto, estos a partir del mes de febrero del 2015 empezarán ya a trabajar con el sistema de liquidación directa. Por otra parte, desde el momento en que se comunique a un autorizado que está obligado a trabajar con el sistema de liquidación directa, es decir, si la comunicación la reciben, imaginémonos, en enero, la obligatoriedad empezará al mes siguiente, es decir, el mes de febrero, pero con una salvedad. Tiene 3 meses de plazo ese autorizado para, digamos, dar los últimos toques, si es que no los ha dado antes, pues a lo que tenga que dar, es decir, pues preparar su programa de nóminas, adaptar los datos, etcétera, etcétera. Es decir, que a partir del momento en que se inicia la obligatoriedad, tiene 3 meses de prueba para seguir mandando los seguros sociales por el sistema tradicional y para ir, evidentemente, adaptando lo que tenga que adaptarse a este nuevo sistema. Y a los 3 meses, es decir, que si hablamos de que la comunicación ha sido en enero, en febrero empezaría la obligatoriedad, bueno, pues a partir del mes de mayo, en este caso, evidentemente ya automáticamente tendría que mandar ya por el sistema de liquidación directa. O sea que va a existir, como digo, ese periodo de gracia, digamos, de 3 meses, pues para dar las últimas pinceladas a lo que tenga que dar para adaptarse al sistema.
tenemos aquí un cuadro que resume un poco lo que acabo de decir. En diciembre del 2014 se aprueba la ley. A partir de enero del 2015 se comienza la notificación de la obligatoriedad. Y me diréis, ¿y por dónde se va a comenzar? Bueno, yo esto es una cosa que no la sé, es decir, no nos han comunicado cuáles van a ser los criterios de elección de los primeros autorizados, vamos, los primeros obligados. Sí se nos comentó en su momento que los primeros obligados, por pura lógica, iban a ser aquellos autorizados que están experimentando ya el sistema beta, es decir, que de alguna manera ya llevan un tiempo experimentando lo que es el sistema de liquidación directa, pero tampoco lo tenemos muy claro. Es decir, sí que parece ser que uno de los criterios sea ese, pero insisto, no sé con qué otros criterios se va a seleccionar a los autorizados. Lo que también tenemos claro, y esto también ha quedado ya como muy clarificado, es que los últimos obligados, por así decirlo, van a ser aquellos autorizados que gestionen algún código de administración pública. Pues porque ahí ya hay otra problemática que en este momento no está resuelta y que tardará algún tiempo en resolverse. Entonces, digo, en enero se comenzarán a comunicar las primeras obligatoriedades y ya la obligatoriedad de esas comunicaciones empezará, como he dicho antes, a ser práctica ya a partir de febrero, teniendo en cuenta lo que hemos dicho de los 3 meses de gracia. ¿Cómo se va a hacer la notificación de la obligatoriedad? Exclusivamente por medios electrónicos. Es decir, no va a haber notificación en papel como se hizo con el sistema red. La notificación se va a hacer, evidentemente, a los autorizados. Hemos dicho que la selección de la obligatoriedad va a ser por autorizado red. Luego, lógicamente, la comunicación de la obligatoriedad se va a hacer a los autorizados que sean seleccionados. Pero, a su vez, también se va a hacer comunicación a las empresas que sean gestionadas por esos autorizados. Es decir, se va a hacer una notificación al propio autorizado red y se va a hacer también una comunicación a las empresas que estén afectadas por esa obligatoriedad. Insisto, todo de manera electrónica. Al autorizado red se le mandará la notificación pues por el buzón del red, y a las empresas afectadas se les hará la notificación por la sede electrónica. ¿Esto qué quiere decir? Que si esas empresas no nos han comunicado a la tesorería su dirección de correo electrónico, pues ni se van a enterar. Diréis, bueno, y a la empresa que le importa la obligatoriedad o no, si verdaderamente la obligatoriedad le interesa al autorizado red, porque con las empresas que son gestionadas, digamos, por otras personas, pues ya sabemos lo que ocurre. Cuando empiezas a hablarle de seguros sociales, dice, no, hable usted con mi autorizado, que es quien me gestiona a mí todo el tema. Bien, de acuerdo. Pero bueno, es un poco para que conozcáis el procedimiento. Nosotros decimos que cada vez es más necesario que las empresas, aparte evidentemente del domicilio físico, nos comuniquen su correo electrónico, porque la notificación electrónica, que en algunos casos es, entre comillas, intrascendente, en otros casos sí que va a tener mucho más importancia. Y claro, no leer comunicaciones que pueden tener una trascendencia incluso económica, pues a veces, pues en fin, puede ser el tema grave, ¿no? Sencillamente os quiero concienciar un poco de este tema. Luego también insistiré un poco en el tema, es decir, la administración en general, no solamente la de la Seguridad Social, sino otras administraciones se han lanzado por la vía de la administración electrónica, y evidentemente pues el tema va a avanzar por ahí y no parece que vaya a retroceder. Es decir, que el papel cada vez más pues ya va a pasar a la historia,
y eso nos exige a todos, trabajadores y empresas, adoptar, pues bueno, pues eso, direcciones de correo electrónico y otra serie de hábitos de alguna manera que muchas de ellas pues no tienen. Es decir, acudir a donde está la comunicación, acudir a las sedes electrónicas, ver periódicamente si en el buzón hay alguna comunicación, en fin. No es tema, pero sencillamente os quiero llamar la atención sobre este particular. Respecto a los efectos de la notificación, ya decíamos antes, tiene efectos a partir del primero del mes siguiente a la notificación y se abre un periodo de 3 meses de prácticas. ¿Que alguien no las quiere utilizar, no quiere utilizar los 3 meses? Pues evidentemente pues no tiene por qué utilizarlos. Es decir, si desde el momento en que empieza la obligatoriedad dice, bueno, pues yo quiero ya mandar porque ya he experimentado el sistema o lo conozco suficientemente, bueno, pues no hay ningún problema para que desde el primer momento empiece a mandar las liquidaciones por este procedimiento. También nos quiero llamar la atención de que la impugnación de la obligatoriedad no suspende la misma. Es decir, no tiene efectos suspensivos, con lo cual se ha autorizado que reciba la comunicación de obligatoriedad, por mucho que la impugne, desde luego la obligatoriedad no se paraliza, los efectos no se paralizan. Respecto a este tema de notificación, pues yo creo que ya está la mayoría de las cosas dichas. Vamos a entrar un poco en lo que es la estructura del proyecto de liquidación directa. El sistema de liquidación directa va a suponer un importante paso en la simplificación del cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social. Digamos que es una especie como de desarrollo lógico de lo que ahora tenemos, del sistema red. Va a suponer, como hemos escuchado antes, el paso de un sistema de autoliquidación a un sistema de liquidación directa por parte de la tesorería. A mí me gusta poner un poco el símil este que os voy a decir ahora. Las administraciones, sobre todo en este caso, pues las administraciones que tocan de alguna manera nuestros bolsillos, dígase pues la Agencia Estatal Tributaria o nuestra Hacienda Foral, etcétera, 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 ¿qué es lo que están haciendo ahora? Pues ahora lo que están haciendo estas administraciones es, llegado el momento de hacer la declaración de la renta, nosotros, particulares, sin hacer absolutamente nada por nuestra parte, recibimos en un momento determinado una comunicación escrita, es decir, un impreso, en nuestro buzón de correos, en donde esa administración tributaria nos ha hecho ya la liquidación. Y además nos dice en el escrito, adjuntamos la liquidación correspondiente al ejercicio tal, si está usted de acuerdo con la liquidación, llame al teléfono tal y marque la opción tal, y si no está usted de acuerdo con la liquidación, pues lo mismo, y en fin, y aporte la documentación correspondiente que justifique su no conformidad con la misma. Esto es lo que estamos de alguna manera recibiendo. Entonces, digo, los temas van por aquí, es decir, los temas van porque estos organismos, estas entidades que de alguna manera tienen datos para hacer las liquidaciones, pues no esperen, como ocurría años atrás, a que los interesados elaboren con harta preocupación y dolores de cabeza muchas veces una liquidación que apenas entendíamos y la tengamos encima que presentar y luego que nos vengan diciendo. Lo lógico es que, teniendo los datos correspondientes, pues sea la propia administración la que nos liquide. Luego, evidentemente, nos dirán si estamos, como digo, conformes o no y actuaremos en consecuencia, ¿no? Bueno, pues por aquí van a ir un poco los tiros de la tesorería. Lo que es un poco incongruente es lo que estamos haciendo ahora, es decir, es la propia empresa la que se calcula los seguros sociales, la que manda ese cálculo a la tesorería, la tesorería la que recibe esos seguros sociales. En principio parece que no ha pasado nada y resulta que al cabo de X tiempo viene la tesorería diciendo, oiga,
que aquí estas bonificaciones no hubieran correspondido. Oiga, usted que se dedujo demasiado, las compensaciones por ITE, pues en fin, eran superiores a lo que debería haberse deducido, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo lógico es que sea la propia administración la que, con una serie de datos que ella no tiene, pues evidentemente haga la facturación correspondiente. Bueno, pues el tema, como digo, va a ir un poco por aquí. Entonces, ¿qué necesita la tesorería para hacer el cálculo en este sistema de liquidación directa? Pues evidentemente va a ser imprescindible tener unos datos. Unos datos que la tesorería evidentemente no tiene. Es decir, la tesorería desconoce cuál es el salario de un trabajador. Y retomando esto con lo que comentábamos al principio, podéis decir, oye, la tesorería ya tiene comunicación a través de los ficheros CRA de los salarios de los trabajadores. Bueno, pues tenéis razón, pero en este momento todavía, digamos que las comunicaciones que se hacen a la tesorería del salario de los trabajadores a través del fichero CRA, en principio no tienen ninguna relación con el sistema de liquidación directa. Digo en principio, no que no lo vayan a tener. Tanto es así que os aseguro que el tema el de la obligatoriedad del mandar los salarios, los datos de los salarios de los trabajadores a la tesorería, vamos, es que ni la propia tesorería, cuando salió la norma, fue la impulsora de la norma. Es decir, esto salió del ministerio, pero la tesorería, para la tesorería fue una especie pues como de sorpresa, por así decirlo. Porque evidentemente os podéis imaginar que si esto lo hubiera sabido la tesorería, no se hubiera implementado, como vamos a ver ahora, el fichero de bases que se ha implementado para el sistema de liquidación directa, y se hubiera aprovechado eso para la comunicación de los salarios. Pero en fin, insisto, fue una sorpresa para la tesorería, que evidentemente tuvo que urgentemente preparar un sistema o preparar unos ficheros para la comunicación de esos salarios, pero en este momento no tiene nada que ver ese fichero CRA que mandáis con los otros ficheros de bases que iremos comentando a lo largo de la exposición. Es decir, que no es que la tesorería haga, pues de esto que me ha mandado la empresa ahora voy a hacer un cruce con los datos que me han mandado del CRA. En este momento eso no se hace. Que más avanzado el sistema, evidentemente desaparezca lo que entendemos por fichero CRA, pues por supuesto que sí, porque no tiene sentido tampoco el tema. Pero bueno, volviendo al tema de los datos, la tesorería necesita unos datos que evidentemente o nos los suministra la empresa o no podemos hacer la liquidación correspondiente. También, evidentemente, la tesorería necesita unos datos de otras entidades. Porque, claro, la tesorería tiene datos, por así decirlo, propios, pero también necesita datos que en primera instancia son recibidos por otras entidades, dígase el SEPE, Servicio Público de Empleo, dígase el Instituto Nacional de la Seguridad Social, díganse las mutuas patronales, etcétera, etcétera. Es decir que, en este sentido, la tesorería adolece de información. Claro, con este sistema de liquidación directa lo que estamos intentando es coordinar estas informaciones de otras entidades para que fluyan a las bases de datos de la tesorería y la tesorería pueda hacer la liquidación correspondiente. Entonces, elemento fundamental, los datos para poder hacer las liquidaciones. Evidentemente, las propias liquidaciones. Las liquidaciones que en este caso concreto va a ser la propia tesorería la que las haga. No van a ser las empresas las que hagan los cálculos de la liquidación, sino que va a ser la propia tesorería la que vaya a gestionar la liquidación como tal. Y una tercera fase, que a lo mejor para vosotros es de momento menos trascendente, es el seguimiento de las liquidaciones. Es decir, la tesorería va a tener ya un histórico mes tras mes de todas las liquidaciones y, lo que es más importante, de la liquidación a nivel de trabajador, no a nivel de código de cuenta como lo tenemos ahora. Estos van a ser un poco los hitos principales del nuevo proyecto. ¿Qué implicaciones va a tener para los autorizados este tema? Bueno, pues el nuevo procedimiento va a exigir una adaptación en el intercambio de la información. ¿En qué sentido? Pues que evidentemente, claro, los programas de nóminas
que tengan ahora los autorizados del sistema red, habrá que adaptarlos a las exigencias del nuevo sistema. Es decir, que en principio el programa de nóminas que estéis usando para el sistema red hay que adaptarlo al nuevo sistema. De esto me imagino que ya las casas de nóminas os habrán informado y demás, pero tenedlo muy en cuenta. Con los actuales requerimientos de los programas de nóminas respecto al sistema red, no podemos generar los ficheros que va a necesitar la tesorería con el nuevo sistema. Luego, evidentemente, necesitamos una adaptación. También va a exigir el nuevo procedimiento la utilización de unos nuevos servicios que ya expondremos brevemente a continuación, es decir, unas nuevas conexiones online que nos van a facilitar una serie de trámites que en este momento pues no utilizamos pues porque el sistema no lo requiere. En cuanto a los datos e información, punto muy importante y en el cual venimos insistiendo desde hace tiempo. El nuevo sistema requiere una necesidad imperiosa de nivelar las bases de datos que tiene cada empresa con las bases de datos de la Seguridad Social. Es decir, que los datos que nosotros tenemos en nuestros programas de nómina se correspondan exactamente con los datos que tiene la tesorería. Lo lógico es que así sea, pero también lo que nos está diciendo la experiencia con estas empresas que están experimentando, que están haciendo prácticas con el sistema de liquidación directa, es que no es así. Es decir, que hay datos en nuestros programas de nóminas que no se corresponden con los datos que tiene la tesorería en su base de datos. Díganse distintos contratos de trabajo, díganse distintas parcialidades en contratos a tiempo parcial, dígase lo que se diga. Es decir, que bueno, nosotros hemos trasladado la información a nuestro programa de nóminas y por el motivo que sea, pues no hemos comunicado el cambio a la tesorería. Bueno, pues como digo, el hecho evidente es ese. Entonces, este sistema va a ser mucho más riguroso en este sentido, como luego vamos a ver. Es decir, que información que recibamos del autorizado red que no se corresponda con la información que tiene la tesorería en sus bases de datos va a ser sencillamente rechazada. Así de claro o así de oscuro, como se suele decir. Ya lo veremos luego en una serie de casos prácticos cómo va a funcionar este sistema. Pero insisto ya, veníamos insistiendo en este tema con el sistema red, porque el sistema red, aunque el sistema red no sea tan exigente, pero luego las consecuencias, como digo, pues también las vemos. Pero claro, al no producirse un rechazo en este momento, pues a lo mejor tampoco somos tan conscientes de esa disparidad. Bueno, pues ahora con el nuevo sistema, como digo, el tema va a tener mucha trascendencia. Entonces, ojo a este tema. Por otra parte, únicamente debe remitirse información de la que no disponga la tesorería. Es decir, si la información que yo voy a suministrar ya la tiene la tesorería, evidentemente sobra. Solamente voy a tener que mandar información de la que no disponga la tesorería. E incluso en estos momentos iniciales en los cuales van a hacer el sistema de liquidación directa, vamos incluso a tener que mandar datos, o sea, información que a lo mejor, bueno, ¿y por qué no lo calcula la tesorería? Dígase, por ejemplo, pues no sé, en una compensación de ITE. Pues evidentemente, para hacer el cálculo de lo que supone una compensación por ITE, pues ya tiene datos la tesorería para el cálculo de la compensación. Hombre, evidentemente todavía el sistema de liquidación directa va a nacer con unas limitaciones. Seguramente ahora pues se os va a exigir evidentemente que mandéis lo que supone el importe de la compensación. Más adelante, evidentemente, se suprimirá el envío de esta información, pues porque la propia tesorería va a poder realizar el cálculo. Pero fuera de estas particularidades, insisto, cualquier información de la que ya disponga la tesorería no hace falta que la mandéis. Y por supuesto, también
lo que nos va a exigir este sistema de liquidación directa es que los trámites de afiliación se realicen con más agilidad, con más rigor de lo que se realizan ahora. Es decir, lo que ya en el sistema nuevo, vamos, va a ser es que una variación de datos de un trabajador pues se mande al mes de haberse producido. Claro, esto evidentemente va a producir, como luego vamos a ver, unos efectos traumáticos con el nuevo sistema. Es decir, si estamos acostumbrados a eso, a mandar los movimientos de afiliación, salvo las altas, que es un poco en lo que más insistencia tenemos, las bajas, las variaciones, sobre todo, pues con una cierta lesitud, pues evidentemente, insisto, nos vamos a encontrar con verdaderos problemas con este sistema de liquidación directa. Por eso, otra llamada de atención a ponernos las pilas. Y si nosotros no somos empresas, sino que somos gestores, pues a llamar la atención de nuestras empresas y decirles, oye, que empezamos un sistema en el cual las consecuencias de no mandar la información a tiempo van a ser dramáticas. Evidentemente. Entonces, nuevo procedimiento, vuelvo a repetir, que nos va a exigir una adaptación fundamentalmente de lo que son nuestros programas de nóminas. Vamos a tener unos nuevos servicios proporcionados por el sistema. En cuanto a los datos, vamos a necesitar nivelar nuestros datos con los datos de la tesorería. En estos momentos ya conocéis la herramienta que tenéis para nivelar los datos, el famoso IDC, Informe de Datos de Cotización. Yo no sé si algunos lo habéis utilizado, otros no lo habéis utilizado. En este momento existe esta herramienta. Esta herramienta va a desaparecer, se va a sustituir por otra, que luego veremos. Pero es una herramienta muy importante de cara a controlar esta paridad de datos, que los datos que nosotros tenemos en nuestro programa de nóminas se corresponden con los datos de la tesorería. Estas son fundamentalmente las implicaciones que va a tener el nuevo sistema para los autorizados. Volvemos otra vez un poco a insistir en la misma idea. Conciliación de la información con la tesorería. Los autorizados deben garantizar que la información de que disponen es congruente con la existente en la tesorería. Volvemos otra vez a recalcar las comunicaciones de las variaciones de datos de trabajadores en plazo. Y otra cosa en la cual ahora evidentemente no conocéis, remitir las bases de cotización de cada trabajador fraccionando las mismas por tramos. Este tema de los tramos es un tema evidentemente novedoso que nace con el sistema de liquidación directa. Identificados estos tramos con las fechas correspondientes a desde y hasta. Voy a poner dos ejemplos de lo que son los tramos para que, en fin, para que os suene esta palabreja. En el actual sistema del RED, imaginémonos un trabajador que durante el mes de la liquidación pues ha tenido 5 movimientos en la empresa, que cosa bastante frecuente hoy en día. Pues ha sido alta en la empresa el día 1, ha sido baja el día 3, le han dado de alta de nuevo el día 5 hasta el día 7, luego le han dado de alta el día 9 hasta el día 12, luego le han vuelto a dar de alta del 18 al 20. Bueno, cada uno de estos movimientos van a constituir lo que llamamos un tramo a efectos del nuevo sistema. Y cada uno de estos tramos van a tener que venir reflejados en el fichero que nosotros mandemos a la tesorería. Me diréis, ¿y cómo hacemos esto? Evidentemente esto lo hace el programa de nóminas. De ahí que el programa de nóminas tenga que adaptarse a los requerimientos del nuevo sistema. Con lo cual, evidentemente, el tramo, insisto, va a ser fundamental. Si los tramos que vosotros nos mandéis no se corresponden con los tramos que nosotros tenemos en la base de datos de la tesorería, en la liquidación de ese trabajador se va a rechazar. Insisto, este es un tema que evidentemente tendrán los programadores de programas de nóminas que tener muy claro para que evidentemente el fichero que generéis con el programa de nóminas reúna estos requisitos. Os voy a poner otro ejemplo. Trabajador que causa alta en la empresa el día 8, sigue de alta todo el mes, pero el día 9
tiene una baja por enfermedad. Una baja por enfermedad que dura el resto del mes. Pues este trabajador va a tener 3 tramos ese mes. El día 8, del 9 en el cual causa baja hasta que pasen los 15 primeros días de baja, y a partir del 16º día hasta que se le dé de alta tal, va a tener otro tramo. Es decir, que en ese mes de liquidación va a tener 3 tramos. Lo mismo ocurrirá si el trabajador está de baja, pero pasa en un momento determinado de estar en pago delegado a pago directo. En el momento en que se acabe el pago delegado, se cierra un tramo y se inicia otro porque va a pasar a pago directo. En fin, y así sucesivamente. No quiero meterme en el tema, porque este es un tema, como digo, más de los programadores. Es decir, a vosotros este tema os lo tiene que dar ya resuelto vuestro programa de nóminas. Solo que, digo, seáis conscientes de lo que hay debajo, porque esto, insisto, va a tener una repercusión que luego vamos a ver prácticamente. Entonces, si algo de esto se produce y vosotros creéis que tenéis bien montados, bien los datos de vuestro programa, están bien metidos y demás, y este tramo se construye mal, pues evidentemente a quien tenéis que llamar la atención es a la casa de nóminas y, oiga, me está pasando esto. O yo no entiendo cómo funciona ahora el nuevo programa, o en fin, hay que clarificar este tema. Entonces, concepto tramo, fundamental, por lo que luego vamos a ver. Ya veis ahí una definición de tramo como cada una de las partes en que se fracciona un periodo de liquidación en el que las condiciones de cotización de un trabajador de alta en una empresa son coincidentes en su totalidad. Es decir, las condiciones de cotización de ese trabajador durante ese periodo de tiempo llamado tramo son coincidentes en su totalidad. De ahí veréis un poco el por qué os estoy marcando. No es lo mismo la cotización durante un periodo de baja que durante un periodo de alta, porque las bases van a ser distintas, etcétera, etcétera. Entonces todo eso va a ir marcando tramos que van a facilitar, digamos, a la tesorería el cálculo de la liquidación correspondiente. Y abajo ya veis la llamada que os acabo de comentar. Los tramos se calculan de forma automática por el programa de nóminas, en base a la información suministrada por el usuario. Es decir, que en este sentido, una llamada a la tranquilidad. Evidentemente, los que se tienen que poner las pilas son los programadores. Y en este sentido, deciros que la tesorería ya lleva tiempo avisando a las casas de nóminas de más o menos pues de lo que os he dicho al principio, que a partir del año que viene pues cualquiera va a poder ser implicado en la obligatoriedad, con lo cual lo lógico es que para esas fechas ya los programas de nóminas tuvieran ya preparados sus sistemas y adecuados al nuevo sistema de liquidación directa. Quizás las mayores dificultades en este momento sean para los que tienen nómina propia, porque adaptar el sistema red al sistema de liquidación directa para una empresa con nómina propia requiere muchas horas de trabajo. Y claro, en fin, también se les ha hecho una llamada, lógicamente en el mismo sentido, pero la respuesta pues está siendo dispar. Características del nuevo procedimiento. El modelo actual es el del sistema red. En el sistema red actual, los cálculos realizados con información remitida por la empresa se hacen, lógicamente, con los datos del fichero FAN. En el nuevo modelo, los cálculos realizados en base a la información disponible en nuestras bases de datos y a la información mínima comunicada por la empresa. Es decir, en el actual modelo, la tesorería se mueve, digamos, casi exclusivamente con los datos que vosotros nos remitís con el fichero FAN. En el nuevo modelo vamos a tener en cuenta nuestros propios datos, los propios datos de la tesorería o de esas otras entidades que os comunicaba que nos han mandado la información y los mínimos datos que nos tenga que suministrar la empresa. Los cálculos en el modelo actual se hacen a nivel de código de cuenta de cotización.
los cálculos en el nuevo modelo se van a hacer a nivel de trabajador. Es decir, de alguna manera la liquidación la va a hacer la tesorería ladrillo por ladrillo. Es decir, en lugar de hacer la liquidación por código de cuenta, va a hacer la liquidación trabajador por trabajador. Si una empresa tiene 5 trabajadores, la tesorería va a ir calculando la liquidación, cálculo del trabajador A, cálculo del trabajador B, cálculo del trabajador C, y evidentemente luego la suma será el cálculo de la liquidación de la empresa completo. Con lo cual, evidentemente, la construcción, digamos, de la liquidación va a diferir. Esto luego va a tener muchas consecuencias. Y los efectos de la presentación, esto también tenedlo muy en cuenta, en este momento son a nivel de código de cuenta de cotización. O se ha presentado el código, o sea, ¿ha habido una presentación de seguros sociales o no ha habido presentación? En el nuevo modelo los efectos de la presentación van a ser a nivel de trabajador. Y puede darse el caso de que la empresa tenga, como luego vamos a ver, X trabajadores conciliados y tenga 1 o 2 o los que sean sin conciliar. Evidentemente es como si no se hubiesen presentado los seguros sociales de esos trabajadores. Lo cual evidentemente, pues como podéis comprender, va a dar lugar pues a una reclamación con el 20% de las cuotas de esos trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, digo, a efectos de cálculo y a efectos de presentación, tomamos como unidad de medida el trabajador. Recapitulando, en el sistema red actual es necesario incluir en el fichero FAN toda la información por la que existe obligación a cotizar. En el nuevo sistema solo se debe remitir en el fichero de bases la información no disponible en la tesorería para realizar el cálculo. En cuanto al tratamiento de los ficheros, el tratamiento del FAN se hace en el sistema actual a nivel de liquidación. En el nuevo sistema se va a hacer a nivel de trabajador. En el actual sistema, como sabéis, un nuevo envío sustituye al anterior, es lo que siempre me decimos. Oiga, ¿usted ha tenido alguna confusión en lo que ha mandado? Vale, pues tiene que generar un nuevo fichero con toda la información otra vez de la empresa y volverlo a mandar. ¿Por qué? Porque la regla de actuación del sistema red es el último fichero, de alguna manera ha machacado a los anteriores. Bueno, pues con el nuevo sistema no va a ser así. Un nuevo envío no tiene necesariamente que sustituir por completo al anterior. Es decir, luego ya lo veremos, pero ya os lo anticipo. Digamos que en el nuevo sistema, os voy a poner un ejemplo revelador, pero que evidentemente no va a ser nada práctico. Imaginémonos esa empresa que tiene 5 trabajadores y llega el periodo de presentación y la empresa, el primer día del periodo de presentación, me manda un fichero con los datos de un trabajador. Perfecto, ese trabajador es correcto. Bueno, pues ese trabajador de alguna manera pasa a ya estar en, digamos, en lo que va a ser la liquidación de ese mes. Al tercer día manda otro fichero con la información de otro trabajador. Vale, ese trabajador, si se concilia con los datos de la tesorería, va a pasar a la liquidación. Es decir, que en ese momento vamos a tener ya la liquidación con 2 trabajadores. Y así sucesivamente. Evidentemente, con el actual sistema, ese segundo fichero hubiera machacado al anterior. Pero en el nuevo sistema no va a ser así. Es decir, la liquidación se va a ir construyendo ladrillo con ladrillo. Es decir, si yo he puesto un ladrillo, luego no hace falta que lo vuelva a poner. Pongo el siguiente, y luego pongo el siguiente, y pongo el siguiente, y así construyo la liquidación. Esto es lo que va a ocurrir, como digo, con el sistema de liquidación directa. En el actual sistema red existe una correspondencia, lo que decimos fichero FAN TC2, en el sentido de que el último fichero FAN que yo he mandado es el que va a dar lugar al TC2 correspondiente. Por aquello de que como el último fichero ha machacado a los anteriores, ¿de dónde va a sacar la tesorería el TC2? Pues del último fichero FAN que yo ya he mandado. En el nuevo sistema no es así. Va a haber otro documento, el TC2 pasa a la historia. Se va a llamar Relación Nominal de Trabajadores, RNT.
relación nominal de trabajadores. Entonces, tantos números de ficheros de bases haya recibido la tesorería, más la información que hay en la propia tesorería, va a constituir la relación nominal de trabajadores. Por la lógica esta que os comentaba, es decir, si yo voy recibiendo, hoy recibo un fichero, mañana recibo otro, luego recibo otro, pues voy a sumar la información de esos ficheros más la información que tenga la tesorería y como consecuencia de eso va a aparecer esa relación nominal de trabajadores, que es lo que antes llamábamos el TC2. Esta es un poco la dinámica de la construcción de la liquidación. Bien, pasamos a lo que es ya el procedimiento como tal del día a día de la presentación de las liquidaciones. Aquí vemos que tenemos tres fases bien diferenciadas y importantes. Inicio de la presentación, validación y cálculo y confirmación de la liquidación. De estas tres fases, y siguiendo el ejemplo que os ponía de Hacienda, Hacienda utiliza únicamente dos de estas etapas, que son la validación y cálculo y la confirmación de la liquidación. Por lo que os comentaba antes, no hace falta, para Hacienda no hace falta que yo interesado inicie la presentación. Yo sin hacer nada recibo en mi domicilio la liquidación hecha, pero yo no he iniciado nada. Hacienda actúa de oficio y me manda la liquidación. Evidentemente, ¿Hacienda qué ha hecho? Ha hecho una validación, un cálculo de mi liquidación, lógicamente. O sea, validación tampoco ha hecho porque no ha recibido nada. Ha hecho un cálculo de mi liquidación y, por supuesto, me pide que lo confirme mediante esa llamada telefónica. En la Seguridad Social va a ser básico que el autorizado inicie la presentación. Si el autorizado no inicia la presentación, la tesorería no hace nada. Es decir, se llama un sistema de facturación, pero la tesorería facturará siempre y cuando el autorizado haya iniciado el procedimiento. Vamos a ver luego cómo se inicia el procedimiento. Esto es lo que difiere entre el tratamiento, entre el ejemplo que os ponía antes de cómo actúa Hacienda a cómo va a actuar la Seguridad Social. Tres fases. Inicio de la presentación, validación y cálculo, confirmación de la liquidación. Si no hay inicio por parte del autorizado, sobran las dos últimas fases, es decir, es como si no hubiera habido nada. Si un autorizado en el nuevo sistema no inicia el procedimiento, al mes siguiente evidentemente se va a encontrar con una deuda total. Ya no se